Ok, entonces yo voy a apagar mi cámara un momentico y voy a dejar que conversen ustedes un rato. ¿Le parece, hermano Dani? Sí, me parece bien. ¿Y le parece No bien, sé, Cols? Porque Eh, 2 contra 1 ya está Sí, bien. apaga. Sería ya bueno se que diga torna. qué tema, qué No, pues tema está, quiere tocar. Eso es el tema. digamos que me gustaría pues aclarar, se los digo porque tengo el caso de un amigo, no voy a decir su nombre obviamente, que él antes era católico y se fue de la iglesia católica, pero él pasó por digamos, una etapa, ¿cómo decirlo?, confusa, en el que estaba asistiendo a diferentes iglesias, ¿no? A diferentes iglesias para saber cuál era la que, digamos, como que se apegaba, según él, a las Sagradas Escrituras, ¿no? Y entonces, pues, inclusive pasó por la iglesia en la que está el pastor Villamizar, y pues no se quedó ahí tampoco, ¿no? Entonces, pues, se fue a otra, no sé en cuál quedó, creo que es pentecostal, pero, en fin. No, Sí, pero debatamos un tema. Ese tipo de asuntos, no sé, no me parece tan productivo. no, Sería bueno que... es que es importante saberlo, hermano. ¿Por qué? Porque imagínate tú que en este video No, hay pero una ¿cuál es el tema en persona, sí? ¿Cuál es el punto de ese relato que quieres hacer? Sería bueno que resumas para tocar el punto. porque estábamos hablando sobre la sola escritura, ¿bien? Estamos ¿Ya? hablando sobre Debatamos la eso. sola, exacto, estamos hablando sobre la sola escritura y esto va muy de la mano con esto, porque la sola escritura dice que es un principio que es la única norma de fe y conducta, y es un principio para crear doctrinas, ¿bien? Como lo dijo un hermano de ustedes protestante en un debate. Entonces, No, eso no es sola escritura. Permíteme explicarte. Sola escritura no te dice, mira, sola escritura es básicamente un principio que te dice que la Biblia, que la Sagrada Escritura es la única autoridad infalible, no la única autoridad, sino la única autoridad que es ¿sí? infalible. O sea, ese es básicamente, no es el concepto que has estado dando. Entonces, eso es lo que nosotros defendemos. Nosotros no decimos que no hay necesidad de magisterio, de maestros, de pastores. Hay autoridades Claro, que Dios ha puesto y nosotros lo respetamos. Solamente que cuando estas autoridades contradicen la Biblia, entonces nosotros vamos a la Biblia y decimos, si esto está contradiciendo la Biblia, lo que se está diciendo, yo voy a preferir lo que me dice la Biblia a creer lo que una persona enseña. Por ejemplo, Pedro dijo una cosa que estaba errada y preferimos creer lo que dice la Biblia a creer lo que dijo Pedro en algún momento. Por ejemplo, lo que era el judaizar a los gentiles. Entonces, por eso es el principio de su escritura. Lo necesitamos, si no vamos a caer en un montón de errores doctrinales. sí, claro, pero fíjate una cosa, que lo que ya lo había comentado con el hermano Villamizar, pero te lo comento a ti para que más o menos recapitules la cuestión. Las primeras confesiones protestantes, tanto la Augsburgo como la Westminster, no tenían como claro o no enseñaban como tal la sola escritura, o sea, el principio como tal de sola escritura no aparece en estas confesiones, pero en la confesión de los bautistas ya aparece como tú me lo estás diciendo, ¿bien? Por eso yo te lo estaba dando a entender de la manera que yo te lo estaba explicando, ¿no? Por eso, Claro, pero acuérdate que nosotros tomamos esto más que todo de lo que dice la Biblia, incluso de cómo tomaban los padres apostólicos en su mayoría, no de todos, por supuesto. Y, por ejemplo, Agustín y muchos otros creían que habían tradiciones, pero todas esas tradiciones no eran de la misma clase, de la misma categoría que la Sagrada Escritura. Entonces, nosotros leemos muchos padres apostólicos que sí creían que la Biblia era una autoridad distinta a las demás autoridades, distinta a las tradiciones, distinta a los predicadores, distinta a todos. Entonces, por esa razón es que nosotros, para probar una doctrina, si es verdadera o no, vamos a la Biblia. Nosotros no decimos que Dios no puede revelar hoy en día. Creemos que Dios puede dar revelaciones, pero incluso esas revelaciones tienen que probarse por la Sagrada Escritura. Porque hasta una revelación verdadera podría tergiversarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora Dios te revelara algo a ti? Te revelara, por ejemplo, que alguien ha pecado en tu casa o en tu congregación. Y tú dices, wow, Dios me ha revelado esto. Pero ¿qué tal a esa revelación que Dios te da por un sueño? Vamos a poner un ejemplo. Tú le añades algo más a esa revelación, ¿no? Entonces, eso también puede suceder. Dios da revelaciones, pero toda revelación tiene que probarse por el filtro de la palabra de Dios para que no esté contaminada, como lo vemos en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses dice, examinaos las profecías y retened lo bueno,
¿Por qué? Porque las profecías, a veces dadas por los profetas, podían mezclarse con sus propias ideas. Dios daba una palabra a ellos y ellos le podían agregar algo. Entonces había una necesidad de examinar estas profecías, y retener solamente lo bueno. Por eso es el principio de sola escritura. Claro, sí, pero fíjate una cosa, ¿tú eres pastor o eres oveja? No, yo he llegado a ser diácono, sí, y bueno, no, pero no sé, no creo que tenga mucho sentido hablar sobre esto, o quizás sí. No, ¿Crees que sí? yo digo para referirme a ti, porque por lo menos yo sé que... No, solamente dime, Dani. ok, Dani, ok, ¿y te puedo llamar hermano o no te puedo llamar hermano? puedes llamarme, no hay problema. Ok, sí, porque hay algunos también que se molestan muchísimo. Ya por lo menos al pastor Villamizar yo le digo hermano porque ya yo sé que no se molesta, pero hay unos que se molestan demasiado, que usted no es mi hermano y no sé qué tal y broma, entonces pues... Usted me llama hermano, pero yo a usted le llamo amigo. Pero fíjate una cosa, lo interesante aquí, ¿ves? Que por lo menos el pastor Villamizar, por lo menos no se molesta y no le empieza a gritar a uno, no me llame hermano, como hay a veces que ha pasado, ¿no? Por ahí. Entonces, fíjate una cosa, entonces bien. Pero sí, claro, yo es el punto de vista que tú me estás dando, de que pues cada denominación pues se rige con las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera, y también pues la Iglesia Católica, ¿no? Pero fíjate una cosa, ¿cómo uno debe saber? Porque, vuelvo y repito, las Sagradas Escrituras nos dicen que en Romanos 12:16, bien, nos dice claramente que tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso es lo que dice Romanos 12:16. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué entonces, o cómo un católico que deja de repente la Iglesia Católica y quiere ir a congregarse a X denominación, pero se consigue con esta cuestión, con esta diferencia entre el paidobautismo y el credobautismo, como lo practican algunos? Por ejemplo, los anglicanos también practican el bautismo de bebés, ¿no? Eso lo resume claramente en la confesión de ellos, de los 39 artículos, ¿no? Entonces, si un católico, vuelvo y repito, se sale así como tal de la Iglesia Católica, ¿a qué denominación se tiene que ir? ¿A una que practica el paidobautismo, el credobautismo, o que cree que es necesario que haya don de lengua para saber si está inmerso con el Espíritu Santo, o las confesiones que dicen que el Espíritu Santo está es a partir de el bautismo? Entonces, o sea, hay ese tipo de diferencia. Entonces, ¿cómo un católico que deja la iglesia puede saber cuál es la correcta? Si realmente Romanos 12 dice, igual le repito, dice tener el mismo sentir con otros. O sea, ¿cómo se puede Claro. llegar a conclusión? Claro, claro. Acuérdate que este problema ya lo tenía la iglesia de Roma. Estás leyendo libros de Romanos, ¿ok? Y esta misma iglesia ya tenía ese problema, pero la idea era que haya un mismo sentir. Eso es lo que nosotros también queremos, que haya un mismo sentir, pero el deseo que tenemos no siempre se da. De hecho, Jesús también oró por la unidad de la iglesia, pero no siempre se da. No se da entre evangélicos, no se da entre los mismos adventistas, no se da tampoco en la iglesia católica. Entonces, lamentablemente, no se da. ¿Qué podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es tratar de entendernos, es tratar de ser pacientes entre nosotros y tratar de dialogar. ¿Por qué? Porque si yo te digo, tienes que ir a una iglesia bautista, yo digo, puedes ir a una iglesia bautista, puedes ir a una iglesia luterana, puedes ir a una iglesia pentecostal, yo recomiendo cualquiera de esas iglesias. ¿Y no tiene error? No, sí tienen error, nosotros no decimos que no las tienen. ¿Nosotros también tenemos error? Sí, también los tenemos. Es que no existe tal cosa como una iglesia infalible. Todo el tiempo nos estamos equivocando, pero podemos corregirnos. Vamos a la Biblia y vemos que podemos corregirnos. Aparte tenemos este principio de reforma siempre reformanda, es decir, la iglesia siempre se tiene que estar reformando. No puede dejar algo como un estatuto infalible. Solo la Biblia es infalible. Hay cosas que se han ido cambiando en algunas iglesias,
bautistas, por ejemplo, incluso algunas iglesias presbiterianas, que no creían en los dones del Espíritu Santo, que eran cesacionistas, pero algunos han ido poco a poco cambiando. Algunas iglesias luteranas también que han ido cambiando en algunos asuntos. Nosotros estamos abiertos a los cambios, no estamos cerrados. De hecho, la misma Iglesia Católica no piensa lo mismo que lo que pensaba hace 100 años. Antes era aprobado la matanza. Sin embargo, Juan Pablo II, Francisco y otros han condenado este tipo de prácticas. Entonces, yo creo que la Iglesia siempre tiene que estar reformándose. No hay tal cosa como que una Iglesia es infalible, pero podemos corregirnos. Y lo mismo pasa en la Iglesia Evangélica, también nos equivocamos, pero creo que nos equivocamos menos que la Iglesia Católica. Eso sí creemos. Nos equivocamos, sí, pero menos. Ok, pero fíjate una cosa, con respecto, bueno, ya que tú hablaste a las supuestas matanzas, ¿no? Que eso pues obviamente parte de una leyenda negra. Si nos damos cuenta en la historia del protestantismo, pues también en el protestantismo hubo muchas muertes, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, ¿qué ocurre en Inglaterra cuando el rey Enrique VIII decide separarse de la Iglesia Católica? De una vez mandó a matar pues a todo aquel que profesaba la fe católica, desde obispos hasta... Perdón, ¿cuál es tu nombre? Disculpen, para referirme a ti, disculpen, ni te he preguntado. Jesús Coles. Jesús Col. Exacto. Col te voy a decir, ¿ok? Mira, Okay. es que yo no estoy negando que la iglesia evangélica en algunos no, y la iglesia en general, sino algunos se haya matado. Yo sí estoy de acuerdo. Yo no estoy condenando a la iglesia católica porque ha matado y diciendo que la iglesia evangélica nunca ha matado por lo menos algunos grupos. No, lo que estoy diciendo simplemente es que hay cosas que en la iglesia católica se han cambiado. ¿Me entiendes? A eso iba. Es decir, antes ordenaba, por ejemplo, las ejecuciones y Francisco ha condenado eso. Entonces, a eso me voy. Aquí hay un cambio de doctrina, no si la práctica sigue o no sigue, porque la iglesia evangélica incluso podría condenar siempre, pero igual, por más que condene el pecado de matar, podría practicarlo, ¿entiendes? Entonces, ese no es el punto. El punto es la enseñanza misma. En la iglesia católica no hay una enseñanza fija en todo, solamente es fija en algunos asuntos. De hecho, hay personas que no creen todo lo que dicen los concilios, por ejemplo, Luis Lisboa. Él dice, bueno, los concilios han sido, no todo lo que se dice en los concilios ha sido inspirado por Dios, eso lo dice él. Claro, es que deben entender ustedes que el católico realmente tiene que creer bien en lo que son los dogmas. No todos los concilios fijaron dogmas, ¿bien? No todos, en los sínodos se hicieron dogmas, se crearon algunas doctrinas, algunas prácticas, etcétera, etcétera, y eso es lo que quiere decir el hermano Luis Lisboa, ¿no? Pero por lo menos nosotros cuando nos aferramos a lo que son los 44 dogmas como tal, no hay problema. El católico que cree en todo y practica como tal los 44 dogmas, no hay problema. El caso está, como te estoy diciendo, vuelvo a retomar el caso de la persona que se va de la Iglesia Católica y ve esta divergencias como tal, porque inclusive, no sé si tú estás al tanto, lástima, no se puede pasar el video porque en este video lo explican muy bien y no es un video hecho por católicos, sino un video hecho por protestantes, en el que dicen que en el principio del protestantismo, no nació la idea de las 5 solas como tal, habían solamente 3 solas. La idea de las 5 solas ya viene después. No recuerdo ahorita cuáles son las que se agregaron, pero si por lo menos hay doctrinas y hay dogmas que por lo menos invalidan ustedes, quieren invalidarlo ustedes de la Iglesia Católica porque dicen que son tardías, etcétera, etcétera, también pasa en ustedes al respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, como estábamos hablando con respecto al bautismo, ¿no? Entonces, la presencia del Espíritu Santo, hay unos que creen en los dones todavía, pues, espirituales, que es necesario que haya una presencia de don de lenguas, como los bautistas no creen en eso. Entonces, por eso es la pregunta. Y hay un versículo que claramente dice, Segunda de Pedro 1, versículo 20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Entonces, si la Sagrada Escritura no es de interpretación personal, ¿cómo uno debe saber si
la persona que está interpretando estas diferencias que ya nombré es inspirada o no es inspirada, porque obviamente el Espíritu Santo debe ser el que está inspirando, pero ¿cómo sé yo cuál de los dos que están en contradicción con respecto a estas cosas secundarias, como ustedes lo quieren hacer ver? ¿Cómo sé yo quién es el que tiene realmente la doctrina correcta? Porque también si leemos 1 de Timoteo 3, versículo 15, dice claramente: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, si la iglesia como tal es columna y sostén de la verdad, pero dentro de las iglesias protestantes existen verdades diferentes que para ustedes son cuestiones secundarias, entonces, ¿cómo sé que cuál iglesia debe escoger ese católico que se sale de la iglesia católica si no está pastoreado por alguien? A ver, nosotros recomendamos siempre las mejores iglesias, ¿no? Y las mejores iglesias que creemos por su fruto, por su trabajo, son iglesias pentecostales y bautistas, o de corte bautista, de esa línea más o menos. En general no recomendamos una iglesia luterana o una iglesia presbiteriana, no decimos que no hay un pueblo ahí, pero en general vemos un trabajo mucho más grande en las iglesias bautistas o de ese tipo más o menos conservadoras, pero no tan conservadoras, no tan cerradas. Entonces nosotros siempre recomendamos eso, creemos que es donde hay mucho más fruto. Pero espera, déjame terminar la idea. Y yo he visto en la Iglesia Católica que, cierto, en ciertos dogmas ustedes están unidos, pero ni siquiera todos, muchos del Magisterio Católico Romano, por ejemplo, rechazan, Raymond Brown y muchos otros rechazan, y tengo una lista de más o menos unos 15 teólogos católicos que rechazan, por ejemplo, la doctrina de la virginidad perpetua de María, y así hay varios otros. Entonces no es necesariamente una verdad de que en la Iglesia Católica su magisterio es unánime, eso es lo que se dice. Aun cuando estén como dogmas presentados, no lo creen todos, no lo enseñan todos. Y te puedo presentar la lista, yo tengo mi investigación. Entonces, ciertamente hay cosas que entre nosotros discrepamos, pero por eso justamente le decimos, vamos a la Biblia. Y por eso hay varios evangélicos que de ser, por ejemplo, presbiterianos, se han hecho bautistas, y otros de bautistas pentecostales. Pero en general, la mayoría de los que son bautistas y pentecostales se mantienen firmes ahí. Los que se hacen católicos son generalmente los presbiterianos, no necesariamente pentecostales o bautistas, porque tienen una formación un poco más abierta y más centrada en la obra del Espíritu Santo. Te escucho. Ok, ¿y qué opinas sobre los calvinistas? Por eso, los calvinistas son presbiterianos, y nosotros no tenemos mucha amistad con ellos. Creemos que son hermanos, creemos que Dios también obra a través de ellos, creemos que han habido hombres consagrados de entre ellos, por ejemplo los puritanos, hombres muy entregados entre ellos, pero no estamos de acuerdo con sus doctrinas. Y yo estoy en contra de sus doctrinas, pero no solamente estoy en contra de ellos, ¿no? También estoy en contra de la Iglesia Católica, de los ortodoxos y varios otros grupos, pero estamos abiertos al diálogo. Yo no digo, este no es mi hermano, no, sí es mi hermano, está equivocado, pero es mi hermano. Los Gálatas estaban equivocados porque se trataban de justificar por las obras de la ley, Pablo les corrige, pero eran hermanos en la fe, pero que se estaban desviando. Entonces, en la viña del Señor hay muchos errores, no solamente en la Iglesia evangélica, como algunos pretenden, ¿no? Yo creo que incluso dentro de la Iglesia Católica hay algunos cristianos genuinos que van saliendo, pero creo que también hay un pueblo cristiano. ¿Y qué opinas sobre los anglicanos? Jesús, disculpe que lo interrumpa un poquito. Bueno, esto es un pequeño algo gracioso antes de decirles lo que les voy a decir. Pues Dani, dentro de eso de la Iglesia Católica, yo conozco uno que hoy afirmó que todo ser humano debe regirse por las Escrituras, dijo. Y dijo que todo lo que creemos debe sujetarse a las Escrituras. Eso lo dice un protestante, ¿verdad? Bueno, no, les iba a decir que se me hizo ya muy tarde. De hecho, estoy hablando así un poquito como suave, porque mi esposa, ella está embarazada y y ya es tardecito, aquí son las 12:49, entonces no quiero hacerle más bulla
nos tocaría para otra oportunidad. No sé, Jesús Col, si para el día de mañana usted pudiera invitar a Eri y a otros amigos católicos y nosotros los esperaríamos aquí para conversar con Dani. Sí, Listo. dale, sí va, chévere, sí, porque yo también tengo que pararme temprano. Si puede mañana, Dani. ¿Mañana a qué hora? Que si puede mañana. Sí, pero ¿a qué hora más o menos? Pues sería como a eso de las 8 de la noche para que nos rinda. Está bien. Sí, tengo tiempo. Sí. Si hay luz, ¿no? Si tenemos luz aquí, sí, porque aquí se nos va la electricidad cada rato más. Bueno, hermano Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado en el canal. Al amigo católico Jesús Col, muchísimas gracias. Vamos a dejarle que dé sus palabras de despedida a cada uno. Así que adelante, Jesús Col. Ok, bueno, agradecer primeramente a Dios por este encuentro pues, fructífero que hemos tenido, porque en base de estos diálogos, pues muchos escuchan, ¿no? Y aprenden también. Entonces, pues damos gracias. Y también para aclarar, obviamente la Iglesia Católica desde un principio, pues se ha regido por las Sagradas Escrituras para argumentar y fijar lo que son los dogmas, ¿no? Entonces, pues no es de sorprender de que yo diga de que nos regimos por las Sagradas Escrituras, porque desde un principio la Iglesia lo ha hecho. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Pastor Cristian, gracias por permitirme una vez más estar aquí en su canal. Poquito tardecito he llegado, pero bueno, de todas maneras, contento de estar aquí. Y bueno, pues mañana nos vemos. Y hermano, no sé cuántos estén conectados, creo que no hay muchos, pero que Dios los bendiga a todos. Y bueno, queremos... Es tarde, sí. Ya hay pocos porque ya es tarde. Bueno, yo para cerrar este programa quiero darle las gracias a ustedes por haber acompañado y gracias a los hermanos que están ahí en el chat, que se estuvieron hasta esta hora. A ustedes, mis hermanos que están en el chat, Dios me les bendiga y los esperamos mañana a las 8 de la noche. Vamos a tratar de que si hay electricidad aquí, que podamos hacer el compartir el diálogo con los amigos católicos. Traigas una banda. Y bueno, aquí haremos bendiciones. Bendiciones. oportunidad.